En los años 60 y 70 la música rock estaba en su máximo apogeo. Tanto las bandas británicas como norteamericanas se habían apoderado de la industria musical y habían empezado a esparcir su sonido alrededor del mundo, en especial por ese mensaje de rebeldía y libertad. En el caso de México y durante esa misma época, bandas provenientes del norte del país e influenciadas por el rock norteamericano empezarían a tomar mucha notoriedad y popularidad en diversas partes de la República, creando así uno de los primeros movimientos del rock nacional, la onda chicana. Pero a pesar de este creciente éxito y popularidad, aún así valdría la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué entonces el rock en México nunca fue un género musical tan exitoso o tan popular como en esos otros países? Pues la respuesta se puede traducir en tres cosas: la censura, el priismo y el Festival de Avándaro de 1971. Pero, para hablar del Festival de Avándaro, primero hay que hablar de la mayor referencia de un festival musical en esa época: Woodstock. El Festival de Woodstock es, al lado del Live Aid, el festival más icónico de la historia del rock, y fue llevado a cabo entre el 15 y el 18 de agosto del 69 en los Estados Unidos. En este mismo festival estuvieron presentes leyendas de la música como Janis Joplin, Creedence, Santana, Jefferson Airplane, The Who y Jimi Hendrix. Y también ha sido uno de los festivales más grandes jamás hechos en la historia, con una audiencia de más de 400,000 personas, además de haber sido un festival con tintes de manifestación pacífica en contra de la guerra de Vietnam. Dicho esto, en México buscaría replicarse un evento similar a Woodstock, con el Festival de Avándaro, no tanto por la audiencia en sí, sino más bien por la clase de evento que era: un festival de música rock, el cual, aunque buscaba darle fuerza y popularidad a la música rock en nuestro país, tristemente no cumpliría con ese propósito, ya que terminaría por estigmatizar aún más a este género musical, al grado de ser prohibido por el gobierno. Pero, si bien el festival no fue un fracaso, entonces ¿qué causó la prohibición de la música rock en nuestro país? Para eso, en esta ocasión es turno de hablar de uno de los casos de censura más grandes a la libertad de expresión en la historia de nuestro país: la prohibición del rock a causa del Festival de Avándaro. Los 60s fueron una de las épocas, si no es que la época más próspera para el mundo del rock. Fue la década que vio nacer y morir a los Beatles, la época de Janis Joplin, The Doors, Jimi Hendrix, Bob Dylan y David Bowie, la década que vio nacer a bandas como Led Zeppelin, los Rolling Stones, Pink Floyd y Deep Purple. Incluso fue la década que vio nacer a los Jackson 5, y ya para los años 70 la cosa cambiaría un poco. Aún con la llegada de la música pop de Elton John, Stevie Wonder, ABBA y la música disco, también aparecieron bandas como AC/DC, Black Sabbath, Aerosmith y Queen, pero el entorno político y social de esa década en particular no era el más favorable. El mundo estaba dividido en dos frentes a causa de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS. Varias naciones en Europa, África y Asia habían adoptado posturas tanto a favor como en contra de las ideas políticas de izquierda, y en Latinoamérica esto no era la excepción, pues la mayoría de los países vivían bajo un régimen sumamente opresor y violento. Bueno, tal vez eso no ha cambiado mucho, pero había conflictos armados en Colombia, guerras civiles en Nicaragua y El Salvador, dictaduras militares en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y en México, si bien no existía una dictadura militar, sí existió lo que se conoció como la dictadura perfecta. Y qué mejor ejemplo de la dictadura perfecta que el México de los 70s. A diferencia de otros países de América Latina, en México sí existían partidos políticos y elecciones federales cada 6 años, pero con el pequeño detalle de que no existían partidos de oposición fuertes, y por consecuencia el mismo partido ganaba una y otra vez. El Partido Revolucionario Institucional se mantuvo en el poder durante casi 70 años. A pesar de haber sido un país próspero y con una economía creciente durante los 50s y 60s, en México nunca pudo dejar de existir una gran desigualdad y represión social. Aunado a esta situación, en 1968 ocurriría la famosa matanza de Tlatelolco en contra del movimiento estudiantil encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Pero no solo fue eso, sino que también el 10 de junio del 71 se daría el famoso Halconazo, otra matanza estudiantil, igualmente ocurrida en la Ciudad de México. Estos sucesos darían hincapié a la conocida Guerra Sucia. A pesar de este ambiente tan tenso y denso, México ya para ese entonces había albergado los Juegos Olímpicos del 68 y la Copa del Mundo del 70.
y el Festival de Avándaro podía haber sido un evento único e histórico, que incluso fungiera como piedra angular tanto para los eventos masivos como para los espacios de contracultura, o incluso para eventos de recreación y esparcimiento, pero eso no pasó. Originalmente el evento llamado Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, a llevarse a cabo en el municipio de Valle de Bravo, no era un festival musical, sino más bien una carrera de automóviles, con la presentación de algunas bandas invitadas para ambientar el evento, por lo que se vendieron 40,000 boletos, pero al final la carrera se terminó cancelando y solo el evento musical quedaría en pie. El aforo del festival terminaría siendo mayor al de los boletos vendidos, siendo de más de 300,000 personas, las cuales llegarían de todas partes del país, así fuera en automóvil, autobús o incluso caminando por la carretera. Aunque el aforo estaba totalmente rebasado, se decidió dejar ingresar a las personas que habían llegado como una medida de precaución, para así evitar confrontaciones, estampidas o alguna otra situación más delicada que pudiera acabar en una enorme tragedia. Con todo y esto, el evento se llevó a cabo, y se presentaron 12 bandas entre los días 11 y 12 de septiembre, entre las que destacaron los Duk Duks, Peace and Love y Three Souls in My Mind. Esta última era la banda de un muy joven y desconocido Alejandro Lora Serna. A pesar de la mala calidad del audio y del inmenso aforo que tuvo, el festival no presentó mayores problemas relacionados a disturbios o confrontaciones con autoridades. Podría decirse que había sido todo un éxito, pero el problema del festival llegó después, con la satanización de los medios. Para los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, la música rock era una pésima influencia para la juventud mexicana de la época, por incitar a conductas inapropiadas, delincuencia y sí, el clásico consumo de sustancias nocivas. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Y obviamente que para Echeverría, presidente del 70 al 76, un festival musical como ese no podía repetirse nunca más, por lo que mediante un decreto presidencial terminaría ilegalizando los conciertos, grabaciones y emisiones radiales del género musical. Además, los medios y periódicos, mediante supuesta orden del gobierno federal, empezaron una cacería de brujas en contra del evento, hablando mal tanto de las bandas que habían estado como de las personas que habían asistido, alegando que el lugar se había prestado para ser un espacio de libre consumo de ciertas sustancias, como la marihuana y diversos estupefacientes, además de incitar a la inmoralidad, aunque esto en realidad no pasó. Si me lo preguntan a mí, eran hippies siendo hippies, y nada más. Los medios obviamente habían exagerado y descontextualizado lo ocurrido en el festival, cayendo en un patético sensacionalismo, pues a pesar de que sí había algunas personas fumando marihuana, no es como que todo mundo hubiera estado consumiendo sustancias o contrayendo relaciones sexuales al aire libre. Lo que sí pasó, y nadie mencionó, es que esa había sido la primera vez que se había albergado en nuestro país un evento masivo de esa magnitud, en el que el único propósito era escuchar música y disfrutar del momento, y salió bien, sin personas heridas o vidas puestas en peligro. Ni siquiera hubo personas manifestándose por los sucesos del 68 o del halconazo. Y además, al ser un evento tan grande, personas de todas las clases sociales estaban reunidas en un mismo punto, en paz y armonía. Pero tristemente, nada de eso importó. Ahora bien, con el rock totalmente prohibido para su esparcimiento, grabación o promoción, la sociedad mexicana debía encontrar otros ídolos musicales a quienes escuchar y seguir. Y curiosamente, la década de los 70s fue una época próspera para otros artistas y para otro estilo de música, en especial para las baladas. Aunque en realidad el éxito tan estratosférico de estos artistas se tuvo que combinar en parte con la gran difusión que los medios daban de ellos, el apoyo de la televisora más importante del país y sí, también gracias al propio talento de los artistas. Pero lo que es un hecho es que sí era una música más fácil de digerir y por lo tanto de vender y consumir. Artistas mexicanos y españoles como el príncipe de la canción José José, Juan Gabriel, José María Napoleón, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, José Luis Perales y Julio Iglesias fueron algunas de las voces más escuchadas durante esa década, tanto en México como en varias partes de Iberoamérica. Para que nunca se vaya de mí. Para muchos, esta puede ser una de las mejores épocas de la música mexicana, pero detrás de la historia de estos grandes intérpretes y artistas hay un trasfondo que inmiscuye censura y represión a otro tipo de corrientes musicales que no pudieron tener el mismo brillo, porque se creía eran inapropiadas,
y terminaron siendo rezagadas y hasta cierto punto abandonadas. Ya para finales de los años 80 y principios de los 90, el rock mexicano tomaría un segundo aire y tendría, ahora sí, mayor notoriedad en todo el país. Pero siempre quedará la pregunta en el aire de lo que hubiera sido si esa censura y estigmatización nunca hubiera existido. Tal vez en un futuro pueda hablar sobre la evolución del rock en México, hasta el punto de ver a una banda como The Warning, la cual se está volviendo un referente nacional e internacional de este género musical, y con una muy exitosa y prominente carrera por delante, pero eso lo dejaremos para la próxima ocasión. Y los dioses les enseñaron